Cómo aprender a leer las Sagradas Escrituras. Ideas fundamentales acerca del Nuevo Testamento, tomadas del libro escrito por Jesús San Clemente, con el título Iniciación a la Biblia. Toda la historia sagrada viene a ser como un drama en dos actos. En el primero, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habló en muchas ocasiones de diferentes maneras por medio de los profetas. En el segundo, llegada la plenitud de los tiempos, les habló por medio de Jesucristo su Hijo. Vamos a presentar ahora el segundo acto del drama, es decir, el Nuevo Testamento, que está centrado de manera explícita en la persona y doctrina de Jesucristo, expuesta y explicada en sus 27 libros. Empieza con los Evangelios, sigue con los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas, y termina con el Apocalipsis de San Juan. Nos detendremos más en los libros que en los acontecimientos históricos, puesto que estos son más conocidos. Por otra parte, interesa estudiar más despacio los distintos escritos, toda vez que el Nuevo Testamento es, en algún sentido, el libro característico del cristiano, ya que contiene la realización y el fin de la historia de la salvación. Llegada del Mesías. Cuando los días de Herodes el Grande están ya contados, un niño descendiente de la tribu de David nace en Belén, como estaba escrito en la profecía de Miqueas. Su madre, llamada María, es la insinuada proféticamente en la promesa de la victoria sobre el mal en el Génesis. Es la Virgen anunciada hacía ya más de 700 años por el profeta Isaías, según el cual daría luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. Con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía cuando su Hijo asume de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. Por todo ello es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la proclamada bienaventurada por todas las generaciones. A su Hijo, el esperado de las gentes, le imponen el nombre de Jesús, que quiere decir, Yahvé ha salvado. Su obra será pues, como su nombre, la salvación de los hombres por Dios. Al poco de nacer tiene que huir a Egipto ante las amenazas del rey cruel. Cuando éste muere, vuelve a su patria y vive en Nazaret. Hacia los 30 años comienza a predicar un mensaje maravilloso. Las gentes sorprendidas exclaman: «Nadie ha hablado como este hombre», y tienen razón porque dice cosas admirables. Antes de que Abraham naciese existo yo. Yo soy más que Moisés, más que David, más que Salomón, más que el profeta Elías, más que Juan el Bautista. Yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios y yo somos una misma cosa. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, y yo le resucitaré en el último día. Los que me sigan recibirán la vida eterna, participarán de mi reino. Me apresarán, me azotarán, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Al fin del mundo juzgaré a todos los hombres.
Así hablaba Jesús. Verdaderamente que era un hombre extraordinario. Predicaba una religión y una moral sublimes, pero callaba ante la dominación romana. Si él fuese el verdadero Mesías, ¿no se levantaría contra la opresión extranjera? ¿Cómo podía ser el esperado si predica el amor a los enemigos y dice que su reino no es de este mundo? Además, ¿no tuvo el atrevimiento de decir que era Dios? No, Jesús no podía ser el Mesías. Era un embaucador, un visionario, un revoltoso, un blasfemo, y sus milagros eran obra del diablo. Había que acabar con su vida, pues el pueblo iba tras él. Eso pensaban de él sus enemigos. Después de predicar su doctrina por espacio de unos 2 años y medio, es apresado, flagelado y crucificado como un vulgar asesino. Mas he aquí que al tercer día de su muerte su tumba se encontraba vacía, y aquel hombre, signo de contradicción, se aparece a sus discípulos, come, habla y convive con ellos durante 40 días. Finalmente, a la vista de sus seguidores, desaparece camino del cielo en una manifestación de poder y de gloria. Sus discípulos, transformados por el Espíritu Santo, convencidos del carácter espiritual y trascendente de su persona divina y de su reino, cobran nuevo valor y se lanzan, ellos pobres e incultos, a la conquista del mundo, enseñando la doctrina de su Maestro y proclamando por todas partes que el crucificado ha resucitado verdaderamente y que él, y no otro, es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Los Evangelios. Los aspectos fundamentales de la vida y la obra de Jesús están escritos en los 4 Evangelios. Por consiguiente, para conocer bien a Jesús y su doctrina es menester leer y releer los Evangelios. Evangelio es una palabra griega que significa buena nueva. Y ciertamente es así, pues en sus páginas se anuncia la noticia más agradable y trascendental. Dios se hace hijo del hombre para que el hombre se haga hijo de Dios y se salve. Los evangelios fueron escritos con un cierto orden cuyo esquema podría reducirse a estas 4 partes. Primera, predicación de Juan Bautista anunciando la venida del Mesías. Segunda, predicación de Jesús en Galilea y norte de Palestina. Tercera, predicación de Jesús en Judea al sur de Palestina. Cuarta, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los 3 primeros evangelios son conocidos con el nombre griego de sinópticos, porque son 3 narraciones semejantes, de forma que, puestas en columnas paralelas, se aprecia en muchos de sus relatos una coincidencia, lo que permite seguir a la vez su lectura, aunque haya también pasajes exclusivos y propios de cada evangelista. Los escritos evangélicos de San Mateo contienen 1068 versículos, los de San Marcos 746 y los de San Lucas 1140. Ahora bien, ¿cómo se explica esta sorprendente coincidencia entre los 3 evangelios? Parece ser que Marcos escribió su evangelio después de haber conocido el de Mateo. Lucas compuso el suyo después de haber leído el de Marcos y quizá el evangelio de Mateo. Hubo, pues, entre los sinópticos alguna dependencia literaria. Las pequeñas diferencias que hay entre los 4 evangelios
obedecen a que sus autores no intentaron hacer de la vida de Jesús un relato propiamente histórico. Los evangelistas querían dar una enseñanza religiosa destinada a comunicar la fe y aumentarla, exponiendo la vida y la doctrina del Señor. Sin embargo, es preciso añadir que cada uno de los evangelistas tuvo sus propias fuentes de información. Oyeron predicar a Jesús, o a San Pedro, o a San Pablo. Además recogieron tradiciones orales y escritas, y cada uno puso de relieve en su obra lo que más le interesaba, orientándola de manera personal y con miras a sus destinatarios, como lo veremos enseguida. No tenemos, por tanto, una vida de Jesús en varios volúmenes, sino varios relatos originales de la vida del Señor según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Del Evangelio de este último hablaremos especialmente, dadas las características particulares de sus escritos. El Evangelio de San Mateo. El autor de este Evangelio es sin duda alguna el apóstol San Mateo, aquel publicano llamado Leví, hijo de Alfeo, que se convirtió y siguió a Jesús. Compuso su Evangelio en Palestina sin seguir un orden rigurosamente cronológico, sino más bien tratando de agrupar sistemáticamente, o sea, bajo una unidad temática, los milagros y las enseñanzas de Jesús. Lo escribió en arameo, pero sólo conservamos en griego su traducción en sentido amplio, traducción que fue la que recibió y transmitió la Iglesia Apostólica. A su libro se le ha llamado el Evangelio Judeo-Cristiano, porque es un judío que escribe para los judíos. Esto explica el fondo y la forma de sus escritos. Tiene expresiones netamente judías, como por ejemplo, tierra de Israel, Dios de Israel, los hijos del reino, su pueblo, reino de los cielos, el Padre que está en los cielos, la consumación de los siglos, etc. Sus lectores conocen las costumbres locales. Describe con vigor y detalle las controversias entre Jesús y los judíos, y sobre todo, trata de demostrar que este Jesús, a quien la mayor parte de ellos rechazaron, es a pesar de ello el Mesías prometido. Por eso recurre a menudo y desde el principio a los textos del Antiguo Testamento, principalmente a los proféticos. San Mateo es, pues, un gran apologista de Jesús, su abogado, que prueba por los milagros y la Escritura que Jesús es el Mesías Rey anunciado por los profetas. Recoge aquellas sentencias de Jesús que marcan la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Verbi gracia, no penséis que he venido a anular la ley y los profetas, no he venido a anularla, sino a consumarla. Jesús es, por consiguiente, el nuevo legislador, el Maestro. Al Evangelio de Mateo también podría llamársele el Evangelio del cumplimiento de las profecías. 12 veces dice que las Escrituras se han cumplido en Jesús. Y el Evangelio del reino, ese reino que no es más que el cumplimiento de las antiguas promesas que se realizan en la Iglesia y no en el pueblo de Israel por culpa de su infidelidad. O será quitado el reino de Dios y será entregado a un pueblo que rinda sus frutos. El Evangelio según San Marcos. El autor del segundo Evangelio es Marcos. No perteneció a los 12 apóstoles,
pero fue discípulo de San Pedro y fiel intérprete de sus predicaciones en Roma. Es un judío que escribe para los no judíos, los cristianos romanos convertidos del paganismo. Por eso en su obra suele explicar algunas expresiones arameas, así como costumbres judías. Por sus palabras y sus giros nos da a entender que está familiarizado con el mundo latino. Es el más corto de los 3 sinópticos. Solamente tiene 4 pasajes exclusivamente suyos. Se preocupa más por narrar los hechos que por exponer la doctrina. Sigue el orden cronológico mejor que San Mateo, a quien más le interesaba la sistematización de las ideas. Quizás se sirvió del Evangelio arameo de San Mateo sin tomar lo que tenía carácter judío, o lo que pudiera comprometer a sus lectores, con objeto de adaptar su obra a los no judíos. El interés del mensaje del Evangelio de Marcos radica en su finalidad: reflejar fielmente las predicaciones de San Pedro, cuyo resumen puede leerse en los Hechos de los Apóstoles. Su Evangelio no es apologético, ya que escribe para gentes que ya creen en Jesús. No obstante, empieza afirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo prueban sus milagros, a los cuales dedica la mayor parte de sus relatos. Por eso se le ha llamado el Evangelio de los Milagros. Pone pues de relieve la divinidad de Jesús, pero al mismo tiempo mostrando mejor que ningún evangelista la naturaleza humana de este hombre que pasó haciendo el bien, curando los cuerpos y las almas. Pone también de relieve su aspecto doloroso para darnos a entender que salvó al mundo por medio del dolor. El Evangelio de Marcos es, por tanto, el Evangelio de Jesucristo, Dios y hombre. El estilo de sus escritos es sencillo, directo, y aunque es poco cultivado, resulta el más rico en detalles, el más concreto y el más pintoresco de todos. Es el estilo de un periodista. Tenemos un ejemplo típico en su crónica sobre la primera jornada de Cafarnaún, después de que Jesús eligió a algunos apóstoles. Esto lo encontramos en el capítulo 1, de los versículos 16 al 39. El Evangelio según San Lucas. El autor del tercer Evangelio es un médico llamado Lucas. Dentro de su sencillez, su estilo literario es elegante, como corresponde a un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo pagano en helístico, que se interesaban por Cristo y el cristianismo. Se sirvió de casi todo el Evangelio de Marcos. Durante los 2 años que pasó en Judea con ocasión de la cautividad de San Pablo, recogió informaciones, algunas de ellas directas, como lo dice él mismo en el prólogo. San Lucas intenta presentarnos la vida y la doctrina de Jesús siguiendo un orden lógico, adoptando el plan de conjunto del Evangelio de Marcos, pero también sirviéndose de sus fuentes de información propias. El autor es un gentil convertido que escribe para los gentiles convertidos al cristianismo. Por esta razón subraya en su obra el carácter universalista y misericordioso de la doctrina de Jesús. Presenta a Jesús como al Salvador universal que inspira confianza a los no judíos. Salvador de todo el hombre y Salvador de todos los hombres. Esto explica que omita algunas frases o pasajes
que podrían no interesar y aún desagradar a los no judíos, como por ejemplo, no iréis por el camino de los gentiles. ¿Acaso los gentiles no hacen esto? No fui enviado sino a las ovejas de Israel, y otros por el estilo. Por otra parte, pone de relieve la bondad universal del Señor en la mayoría de las 18 parábolas que le son propias. Es el que más parábolas narra, y en muchos de sus relatos, Verbi Gracia, el buen samaritano, la oveja extraviada, la dracma perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, las lágrimas de la pecadora, la conversión de Zaqueo, el perdón de Cristo a sus verdugos y al buen ladrón. Por eso nada tiene de extraño que San Jerónimo y Dante hayan llamado a San Lucas el historiador de la mansedumbre de Jesús, y que muchos críticos bíblicos, católicos y no católicos, hayan considerado al Evangelio de San Lucas como el libro más tierno y más hermoso que jamás se haya escrito, en el que el júbilo por la misericordia de Dios se hermana con la compasión más sincera por las penas que afligen a la humanidad doliente. El Evangelio de Lucas es también el Evangelio de la alegría. Usa el verbo evangelizar, que en griego quiere decir anunciar una buena noticia. Efectivamente, cuando nace Jesús, los ángeles cantan el Gloria, y cuando un pecador se arrepiente se celebra una fiesta en el cielo. Esta jubilosa noticia consiste en que Dios se encarna para salvar a todos los hombres sin distinción, lo mismo a los judíos como a los gentiles, a los libres como a los esclavos. El Evangelio de San Lucas es el de un discípulo de San Pablo, apóstol de los gentiles, como el Evangelio de Marcos es el eco de un discípulo de San Pedro. Como autor que es de los Hechos de los Apóstoles, donde con tanta claridad aparece la formación de la primitiva Iglesia, Lucas insiste más que Mateo y Marcos en la elección de los apóstoles hecha por el Señor, acto trascendental que fue precedido por una noche de oración, y es el único que señala el nombramiento de otros 72 discípulos, como queriendo darnos a entender el desarrollo de la jerarquía de esa iglesia visible. Después de esta sucinta exposición sobre los sinópticos, se ve claro que, además de sus diferencias de estilo, cada uno matiza a su manera la persona, doctrina y hechos del Señor. Para Mateo, Jesús es principalmente el Mesías profetizado, humilde y glorioso a la vez. Para Marcos, es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Para Lucas, es el Salvador universal y misericordioso. El Evangelio de San Juan. Este cuarto Evangelio es diferente de los tres sinópticos. Por otra parte, nos completa el conocimiento de la vida y de la doctrina del Señor, sin intentar agotar el tema. San Juan adaptó su Evangelio a los cristianos que conocían ya los sinópticos, algunas epístolas de San Pablo y las primeras herejías, especialmente las de los gnósticos. Teniendo esto presente, se comprenden mejor las características de los escritos de San Juan. Este apóstol, debido a su avanzada edad, conoció mejor que ningún otro el desarrollo de las iglesias y por consiguiente los errores que se iban extendiendo en algunas comunidades cristianas, principalmente algunas herejías, tales como la de los nicolaitas, la de Cerinto
y la de los prenósticos. Esto explica la terminología que usa: verbo o logos, espíritu, carne, luz, vida, agua, sangre, etc. Estos herejes, contaminados por algunas ideas filosóficas, consideraban la materia como intrínsecamente mala y llegaban a la conclusión de que Dios no podía de ningún modo unirse a ella. Por esto negaban la divinidad de Jesucristo y distinguían entre Cristo, ser espiritual incapaz de sufrir, y Jesús, el hombre cuyo cuerpo era aparente o estaba dominado por la divinidad, en orden a la sensibilidad y al sufrimiento. Frente a estas herejías escribió San Juan su Evangelio, demostrando la divinidad de Jesucristo con sus milagros, que son como signos o pruebas irrefutables. Estos milagros han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en nombre suyo, escribe en el capítulo 20, versículo 31. El cuarto Evangelio, como el primero, es pues también apologético. De los cuatro Evangelios, el de San Juan es el que mejor ha expuesto la divinidad de Jesucristo y de su doctrina. Ya desde el primer versículo nos habla de ella. Al principio existía el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Se ha dicho que lo más divino de la Biblia son los Evangelios. El más divino de los Evangelios es el de San Juan, y el más divino del Evangelio de San Juan es el Sermón de la Cena. En este pasaje nos habla con expresiones de una elevadísima espiritualidad sobre la vida trinitaria, sobre nuestra incorporación a ella, sobre el mandamiento nuevo del Señor. En este Evangelio se nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. Se nos habla de que Jesús es el Mesías, Hijo de hombre e Hijo de Dios, de la Iglesia jerárquica con la alegoría del rebaño y el pastor, así como la primacía de San Pedro, de los sacramentos como fuentes de vida divina o gracia santificante. La moral de los escritos de San Juan se resume en la caridad. El aspecto espiritual, teológico y místico del cuarto Evangelio no excluye ni mucho menos su carácter histórico. En la exposición de los hechos es tan preciso como los tres sinópticos y sigue mejor que estos el orden cronológico con más datos de topografía y geografía. El simbolismo tiene gran importancia en San Juan. Son muy significativas las realidades que quiere expresar con las palabras luz y vida que usa con frecuencia. En su composición evangélica no se limita a relatar los hechos, sino que transmite su interpretación. Así, algunos milagros van acompañados de un diálogo que explica su significación. El discurso sobre el pan de vida, la Eucaristía, aclara el sentido simbólico de la multiplicación de los panes. La curación del ciego de nacimiento nos hace comprender la afirmación que poco antes hace Jesús de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Con la resurrección de Lázaro demuestra que la vida se halla en el Hijo de Dios, el cual dice en esta ocasión: yo soy la resurrección y la vida. San Juan, debido a su larga vida, fue el único testigo de la desaparición del Estado judío con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y de la ruptura definitiva entre la Iglesia y la sinagoga. Se ha escrito que Juan recibió la misión de terminar la crisis de crecimiento de la Iglesia, demostrando claramente que sola ella posee la herencia de Israel con su ley y culto nuevos.
La vida y la doctrina de Jesús se prolonga y toma cuerpo en su Iglesia por obra del Espíritu Santo y con la colaboración de los apóstoles y de sus legítimos sucesores. En efecto, el número de adeptos a la nueva doctrina empieza a crecer considerablemente. Los primeros grupos se componen de judíos. Ellos forman las primeras comunidades cristianas. El cristianismo iba ganando partidarios también entre los judíos de la diáspora o dispersión. Todos estos judeo-cristianos se consideraban como los componentes de la auténtica comunidad judía, como el verdadero Israel, lo cual no impedía que San Pedro realizase parte de su apostolado entre los gentiles y recibiese en el seno de la Iglesia al centurión pagano Cornelio, entendiendo por la visión que tuvo en Jope que todos los hombres estaban llamados a participar del reino de Dios. Este llamamiento universal, que ya estaba escrito en algunos libros del Antiguo Testamento, planteó un grave problema. ¿Qué actitud había que tomar ante los cristianos no judíos? ¿Era la salvación mesiánica un asunto exclusivo del judaísmo? ¿Había que judaizar a los gentiles para que fuesen cristianos? Esta situación creó verdaderos conflictos que atacaban nada menos que los fundamentos mismos del cristianismo. Pero Dios velaba por su Iglesia. Fue el gran converso San Pablo el que de una manera definitiva solucionó el problema juntamente con su compañero San Bernabé, a quienes San Pedro dio la razón con su aprobación en la Asamblea Apostólica. La salvación viene de la fe en Jesucristo y no de la ley de Moisés. Por tanto, la circuncisión y los otros preceptos mosaicos estaban de más, lo que significaba la abolición del judaísmo. Por otra parte, esta fe en Cristo elevaba el plan de salvación a una esfera universal, en la que ya no habría distinción entre judíos y gentiles, sino que todos los hombres estaban llamados a ser uno en Cristo y a participar de su reino. San Pablo fue el que de una manera singular predicó a los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles o de las gentes, naciones no judías, y se esforzó como ninguno en presentar el mensaje cristiano en términos helenísticos a fin de que lo comprendieran mejor. Había por tanto que inventar palabras o darles un nuevo significado. Era sumamente difícil traducir a un lenguaje occidental radicalmente distinto de los orientales ideas nuevas nacidas y expresadas en formas orientales. Hay que confesar que el esfuerzo de acomodación lingüística que realizó San Pablo no alcanzó su perfección. Esta es una de las razones por las cuales algunos pasajes de sus escritos son difíciles de entender, como lo dijo el mismo San Pedro. Sin embargo, nadie como él estaba mejor preparado para llevar a cabo esta ardua y trascendental tarea, pues si por una parte era judío de raza, hijo de fariseos y educado en Jerusalén, por otra tenía un espíritu amplio y poseía una cultura griega propia de un ciudadano romano nacido en Tarso de Cilicia, hoy suroeste de Turquía, ciudad abierta al mundo, situada en la frontera de la civilización greco-romana y de la civilización semítico-babilónica. La unidad política y cultural del vasto imperio romano facilitó extraordinariamente la evangelización, cuya primera etapa se narra en el libro de los Hechos, del que se ha dicho que es la primera historia de la Iglesia, siguiendo sus principales protagonistas, San Pedro y San Pablo. Los Hechos de los Apóstoles. Su autor es el evangelista San Lucas. Fue compañero de San Pablo y testigo de los hechos que cuenta en su tercera parte, como nos lo hace entender con el plural nosotros.
En su obra nos describe la propagación de la doctrina de Jesucristo y la fundación de las primeras iglesias cristianas por obra y gracia del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo llama a este libro el Evangelio del Espíritu Santo, que actúa en los apóstoles y en la iglesia naciente, y que partiendo de Palestina llega a través del mundo greco-romano hasta Roma, capital del imperio. El libro se divide en 3 partes. La primera parte, del capítulo 1 al 8, trata sobre la vida de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo, el número de cristianos crece en la ciudad santa en medio de milagros y persecuciones, el diácono Esteban muere lapidado por su fe, y los cristianos helenistas de raza judía se dispersan por los países mediterráneos. La segunda parte, del capítulo 8 al 12, refiere la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén. En el capítulo 9 se narra la conversión de San Pablo. En estas 2 partes San Pedro es el protagonista. Aparece ya desde un principio como el que dirige la predicación y gobierna la iglesia. La tercera parte, del 13 al 28, relata la difusión de la iglesia en el mundo pagano, siendo su principal propagador San Pablo, el apóstol por antonomasia. El autor nos cuenta con riqueza de detalles los 3 largos e interesantes viajes del apóstol y concluye sus crónicas con los relatos de la cautividad de Pablo en Jerusalén, Cesarea y Roma. Los hechos nos sitúan en el mundo judío y sobre todo en ese otro mundo distinto al de los evangelios, el mundo pagano, romano por su estructura gubernamental y administrativa, y griego por su lengua y su cultura. Las epístolas paulinas. De las muchas cartas o epístolas que escribiría San Pablo, solo conservamos 14, incluyendo la de los hebreos. Generalmente constan de 3 partes: introducción, nombre del autor, del destinatario y saludo. Cuerpo central de la carta, contenido doctrinal y contenido moral. La enseñanza moral es a veces una deducción de la doctrina expuesta, aplicada a las necesidades espirituales de los fieles. Conclusión, saludos y bendición. El apóstol acostumbraba dictar sus cartas. Dada la manera de escribir de entonces, se calcula que con interrupciones se tardaría varios días en ser escritas las cartas más largas. Esta es una de las razones de los numerosos incisos que se hallan en las epístolas paulinas. Incluso pueden apreciarse, después de detallados estudios analíticos, los párrafos donde San Pablo interrumpía su dictado. Escribió todas sus epístolas en el griego que usaban comúnmente sus contemporáneos, que no era precisamente el clásico. A través de su forma a menudo un tanto áspera se descubre la inmensidad de su gran corazón, la hondura de su soberana inteligencia, la grandeza de su carácter extraordinario, genial, y sobre todo las realidades divinas expuestas con la profundidad de un genio y la intuición de un místico. El núcleo de su doctrina, a la que se da el nombre de Teología de San Pablo, se centra en torno al misterio de Cristo, la justificación del hombre por la fe en Cristo, la obra redentora de Jesucristo, Dios y hombre, y la realidad del cuerpo de Cristo en la comunidad de la Iglesia. Las epístolas escatológicas. Son las 2 epístolas escritas a los tesalonicenses. Se llaman escatológicas porque su tema principal es la espera en la segunda venida de Cristo.
En la ciudad de Tesalónica, Pablo convirtió a algunos judíos y a muchos paganos. Este éxito apostólico le atrajo el odio de los judíos incrédulos, obligando a Pablo a marcharse de la ciudad sin haber podido instruir convenientemente a los cristianos. Timoteo le informó de las dudas de estos nuevos convertidos. Estaban preocupados por la suerte de los fieles muertos antes de la parusía o retorno del Señor, que esperaban inminente. Pablo desde Corinto les escribe estas 2 cartas, en las que alaba su perseverancia en la fe, les exhorta a la santidad de vida y les adoctrina sobre el estado de los cristianos difuntos, la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Las grandes epístolas. Se llaman grandes a estas epístolas por la extensión de su redacción y por su valor doctrinal: santidad de la vida cristiana a los Corintios, salvación universal y gratuita por la fe en Cristo a los romanos y a los gálatas. La primera carta a los Corintios. Esta primera carta, algunos opinan que escribió antes otra. Fue escrita con ocasión de las divisiones, discordias y escándalos que amenazaban gravemente la vida cristiana. El enemigo sembró la cizaña en esta iglesia, que disfrutó de algunos años de paz. En su primera parte, Pablo trata de corregir los abusos y los desórdenes, recordándoles la unidad de todos en la doctrina de Cristo, en la sabiduría de Dios, en la santidad y justicia de vida. En la segunda parte responde a las consultas que le hacen los corintios, haciendo una maravillosa exposición de temas tan importantes como el matrimonio y la virginidad, las reuniones litúrgicas, el cuerpo místico de Cristo, la naturaleza y supremacía de la caridad, en el capítulo 13, la resurrección de los muertos, en el 15. Termina la carta con un epílogo referente a la colecta para los fieles de Jerusalén. La segunda carta a los Corintios. Algunos judaizantes enemigos del apóstol trabajaban por desacreditar su persona con el fin de destruir su obra. Esta carta tiene por esta razón un aspecto apologético en el que defiende su ministerio apostólico, y otro aspecto polémico en cuyos capítulos del 10 al 13 Pablo descubre su recia personalidad, la elevación de su vida espiritual y los trabajos y sufrimientos de toda clase que ha padecido por causa del Evangelio. Los capítulos 8 y 9 son una digresión acerca de la colecta en favor de los pobres de Jerusalén. La epístola termina con la más bella doxología trinitaria. Epístola a los Gálatas. Los cristianos de Galacia eran casi todos gentiles conversos. Como en Roma y en Corinto, también había en estas cristiandades grupos de judeocristianos que se escandalizaban de la predicación de Pablo, porque proclamaba la salvación de todos por la fe en Cristo, sin obligar a nadie a la circuncisión. Los judaizantes le atacaron violentamente, porque según ellos predicaba un evangelio personal contrario a la ley judía y a las antiguas promesas y alianzas divinas, causando según ellos el libertinaje. San Pablo escribe esta epístola primero para defender el carácter divino de su evangelio, segundo para demostrar la justificación por la fe, y tercero para proponer la santidad moral de la libertad cristiana. Epístola a los Romanos. El tema de esta epístola es el mismo que el dirigido a los Gálatas. Está escrita con más extensión y serenidad. El cristianismo llegó a Roma con los grupos de judíos convertidos que emigraron de Palestina y se consolidó con la predicación de San Pedro. Pero en el año 49, por un decreto del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma.
Esto hizo que poco a poco la comunidad cristiana romana estuviese compuesta en su mayoría por personas procedentes del paganismo. A la muerte de Claudio, muchos judeocristianos volvieron a la urbe y se encontraron con una iglesia cristiana nacida de la gentilidad. Estos judíos querían imponer los preceptos del judaísmo a los gentiles convertidos. San Pablo se entera de este problema y desde Corinto escribe una larga carta a la comunidad cristiana de Roma con objeto de preparar su llegada y comunicarles su evangelio aprovechando su viaje a España. Esta carta es la más importante de todas desde el punto de vista doctrinal. La parte primera es dogmática, del capítulo 1 al 11. Dios por la fe en Cristo y no por las obras de la ley justifica y salva gratuitamente a todos los hombres, sean judíos o gentiles. La segunda parte del 12 al 15 tiene un contenido moral. Nos propone las consecuencias que se derivan de la justificación por la fe, la justicia y la caridad. Epístolas de la cautividad. Según la opinión tradicional, estas 4 epístolas de la cautividad fueron escritas durante los 2 años que estuvo por vez primera prisionero en Roma. El apóstol era ya un hombre en plena madurez, había predicado, meditado, sufrido y luchado mucho. En la obligada quietud de su vigilado recinto, pensó largamente, profundamente sobre las grandes ideas, el misterio de Cristo y de su Iglesia, que de manera genial expondrá en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios respectivamente. Epístola a los Filipenses. Sabemos por el breve relato que hicimos de la vida y viajes de San Pablo que la iglesia de Filipos fue la primera que él fundó en Europa. Los cristianos filipenses fueron los más adictos al apóstol. Era su iglesia predilecta, su gozo y su corona. Les envía esta carta con un cristiano de nombre Epafrodito, que desde Filipos fue a visitarle cuando estaba en cautividad y a socorrerle económicamente en nombre de los buenos filipenses. Esta epístola no tiene ningún plan sistemático de doctrina. Es más bien una conversación afectuosa de un padre con sus hijos muy queridos, a quienes les anima a perseverar en la fe recibida, a vivir en la unidad, en la caridad, en la humildad y a prevenirse contra los judaizantes. El tono dominante de la epístola es la alegría espiritual. Epístola a los Colosenses. Colosas era una ciudad perteneciente a Frigia, al oeste del Asia Menor. Esta iglesia no fue establecida por Pablo, sino por un discípulo suyo llamado Epafras, el cual visitó a su maestro cautivo en Roma, informándole de la perniciosa propaganda que entre los fieles cristianos estaban haciendo los prenósticos, los cuales mistificaban el cristianismo con prácticas judías y mitos orientales. Estos falsos doctores enseñaban que los ángeles eran los intermediarios entre Dios y los hombres, en perjuicio de Cristo, que es el único mediador. San Pablo les escribe esta carta para poner a los cristianos en guardia contra esas filosofías y vanas falacias que amenazan la integridad de la fe y la práctica de las virtudes cristianas. Hace una bella exposición del misterio de Cristo, la primacía absoluta de Cristo como principio y fin de la creación. Esta primacía y esta mediación están muy por encima de todas las criaturas y de todos los ángeles. En esta epístola, mejor que en ninguna otra, explica la doctrina sobre la persona de Cristo, Dios y hombre. Es la epístola cristológica por excelencia. Después de la exposición dogmática hace algunas aplicaciones prácticas de tipo moral
que constituyen un verdadero programa de vida de un cristiano. Capítulo 3. Epístola a Filemón. Es una breve carta dirigida a un rico de Colosas llamado Filemón, amigo de San Pablo y convertido por él, para que perdone y acoja de nuevo en su casa al esclavo Onésimo, que huyó después de haber robado a su señor. Pablo conoció a Onésimo en Roma, le convirtió a la fe cristiana y le mandó volver a casa de su señor con esta carta, que es considerada por la crítica bíblica como una obra maestra del arte epistolar. La idea de fraternidad cristiana que se lee en esta carta, sobre todo en varios versículos, se irá imponiendo al mundo, primero suavizando la esclavitud, después haciéndola poco a poco desaparecer como una necesidad social.